Y estamos de vuelta en Express News Noticias. Vamos a hacer un contacto especial en Bogotá. Allí se encuentra Juan Navarrete. Él es el representante del Instituto Interamericano de Derechos Humanos para Colombia. Con él vamos a hablar sobre un tema muy particular, específicamente porque se acaba de conmemorar el Día Internacional del Refugiado, y él, uno de los temas con los que ha estado trabajando últimamente es justamente con el problema de los refugiados, tanto de los colombianos como de los venezolanos que han dejado Venezuela por razones políticas, sociales y económicas. Y con él, por supuesto, trataremos un punto muy específico que tiene que ver con que los venezolanos son los ciudadanos que más problemas de refugio tienen. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, muy amable. Gracias por la invitación y por compartir las reflexiones sobre este tema tan importante que es los refugiados y la situación de Venezuela. Sí, Juan, cuéntanos, aquí desde Express News Noticias estamos muy interesados en conocer cuál es tu criterio a propósito de que se cumple el Día Internacional del Refugiado. ¿Cuál es la situación en Latinoamérica en particular? Sí, bueno, en general el tema de refugiados la verdad que es una situación muy lamentable que creo que después de la Segunda Guerra Mundial, en general, de pasar desde 2012, un incremento casi de 30 millones que teníamos antes, como 50 millones a 2012, a tener hoy casi 80 millones de refugiados en el mundo, es una cifra bastante alarmante. Y en particular en relación al tema de la América Latina, la situación venezolana, que no existía desde el 2015, que fue cuando se agudizó esa crisis, pasamos a ser el quinto país que genera situaciones de refugiado, y esa situación de ser quinto país está representada en cifras alrededor de unos 5 millones de venezolanos que han tenido que huir del país. Y además que hay que entender que la característica del refugiado venezolano es muy diferente a otras porque tiene fundamentalmente es que Venezuela está viviendo actualmente una crisis humanitaria compleja que llama Naciones Unidas, que es una crisis que tiene que ver con alimentación, salud, vivienda, desarrollo social, seguridad, por supuesto, y es lo que obliga a esta población a salir del país. Entonces, esto lo pone en una situación muy particular y muy difícil en el contexto global del refugiado. Y lo que se conoce hoy en día, que incluso son jóvenes que no tienen ni siquiera la capacidad de saber qué es un refugiado, es un concepto jurídico. Y entonces ellos lo que hacen es lo que se conoce, porque también eso es una parte de la debilidad del marco jurídico internacional, son personas con necesidad de protección internacional. Bueno, explícanos un poco, obviamente esta crisis y esta información de 5 millones de venezolanos fuera del país en situación de vulnerabilidad, si se quiere, se ha agravado con la pandemia de la COVID-19 y particularmente porque, por supuesto, países como Colombia, Ecuador, Perú han tenido que cerrar sus puertas, las economías están en el suelo. ¿Cómo ha afectado todo eso al ciudadano venezolano? ¿Qué ha pasado con esta población vulnerable que está en estos países? El ser refugiado por condición general ya te pone en una condición de vulnerabilidad, porque ya tú vienes de un país en un contexto donde tú no tienes derechos, tienes una vulneración de una serie de condiciones de vida, de una vida digna. Y cuando estás en otro país, por supuesto, también la posibilidad de conseguir trabajos, atención a la salud, a la educación a tus hijos o a la tuya propia, es muy difícil. El COVID, esta pandemia, lo agudizó en todos los países donde los migrantes o los refugiados venezolanos que tuvieron que, primero, la mayoría lo hizo a pie, caminando, llegar a Colombia, llegar a Perú, llegar a Ecuador, y llegar a Brasil y a todos los países que ha impactado el refugiado venezolano. Entonces, esa situación de vulnerabilidad le agregas una condición como el COVID, que son gente que vive, por ejemplo, sus únicos ingresos son del día a día, o hacen mendicidad, pedir limosna, o vender bolsitas o vender caramelos, y esa economía, esa microeconomía desapareció por el aislamiento y el distanciamiento social. Entonces, al no haber gente en la calle,
no pueden. Y adicionalmente, entonces, lo que lo puso más crítico es que esas personas tienen que pagar día a día dónde están hospedados, dónde viven, dónde duermen, dónde comen. Entonces, al no poderlo hacer, la primera reacción que hubo, por supuesto, de falta de solidaridad y humanidad, fue expulsarlo. Entonces, por eso es que hoy en día tenemos casi 100.000 venezolanos recorriendo desde Perú, fundamentalmente Perú, Ecuador y Colombia, yéndose a la frontera para tratar de ingresar a Venezuela. Exacto. Y lo peor aún en Venezuela es que Venezuela no ha sido receptiva, sino que ha tenido unas políticas restrictivas y los ha criminalizado y los ha satanizado a esta población. Y entonces son lamentablemente personas que viven un sufrimiento de revictimización. Y a estas alturas, los organismos internacionales como el que tú representas, ¿cuál es el planteamiento? Primero, supongo que se está declarando una situación de emergencia en el caso de los venezolanos. ¿Y qué mecanismos para tratar de al menos de aliviantar esta situación se están aplicando? La situación de la migración venezolana siempre ha sido un problema que no ha tenido una contundente respuesta global. Han habido respuestas de alguna manera multilaterales, como el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto Unión Europea América Latina, el Fondo de Naciones Unidas de Ayuda Humanitaria, pero que no ha sido efectivo desde antes. Y en la coyuntura, bueno, han tenido que de alguna manera ayudar a algunos estados, a algunos países, en términos económicos, en términos de alimentación, pero no, la verdad que ha sido muy ineficaz la respuesta a esta situación que están viviendo los venezolanos. ¿Y qué se puede hacer para tratar de apoyar al venezolano emigrante o refugiado? Tiene que haber una respuesta, en el caso de Sudamérica, una respuesta global, una respuesta integral que verdaderamente de recursos, sostenibilidad, protección de derechos, y que se entienda que si bien no todos ellos están diciendo que son perseguidos políticos, pero son productos de una crisis humanitaria compleja que el país está viviendo. ¿Cómo podríamos definir qué puede pasar a futuro? ¿Cuáles las perspectivas a futuro con el tema? Mira, la perspectiva de futuro yo creería que tiene que ser, por ejemplo, creo que ya tenemos desde el 2015 ahora, que es la crisis del refugiado venezolano, debería entenderse como una realidad que existe en Sudamérica, fundamentalmente suramericana. Está identificada, crear capacidades de atención a los refugiados venezolanos. Por supuesto, esto tiene que tener una respuesta de organismos multilaterales como Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, y adicionalmente también crear capacidades de hospitalidad, de acogida. Es decir, como el COVID también ha acentuado todos los miedos y las alarmas sociales, el refugiado venezolano también las había despertado. Entonces, esos miedos y esas alarmas sociales tienen que tener también promoción que ayuden a que eso no se acentúe, sino al contrario, que se entienda que eso puede contribuir al desarrollo y a lo que llaman el bono demográfico de un país. Un país puede también tener jóvenes, personas que puedan construir y aportar al país. Entenderla como eso. Yo creo que y aprendiendo las lecciones que han pasado en Europa con el tema de Siria, por ejemplo, con el tema del desplazamiento de los refugiados de Siria. Entonces, igual debe entenderse acá, que entender que no es algo negativo, sino sacar todo lo positivo de lo que significa ser refugiado y que es un potencial humano con profesionales, capacidades productivas, capacidades de inserción, todo eso entenderlo. Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Juan Navarrete, representante del Instituto Interamericano de Derechos Humanos de la OEA en Colombia.